¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a Nota22.com, programa que puede verlo en toda la provincia de Santa Fe. ¿Cómo estás, Gustavo? Buenas noches y gracias por estar en esta parte del programa, Muy amable. ¿Cómo te va, Maxi? Buenas noches y como siempre el gusto de compartir con vos algún ratito del programa tuyo. Gracias también a Canal Veo que te permite participar en este espacio, ¿no? Exactamente. Con tu programa Dominio Público. Estamos en comunicación, Gustavo, con Buenos Aires, con una persona que realmente ha dedicado su vida a la educación, muy importante. Fue ministro mucho tiempo en Argentina. Realmente decirlo así demuestra que ha tenido cierta calidad en el cargo, porque si no es difícil sostenerse. Es un país en el cual la política te devora, ¿no? Sí. Así que bueno, si te parece, Gustavo, nos ponemos en contacto con Alberto Silioli, es ministro de Educación de Cristina Kirchner. Y lo hacemos en un momento particular de la Argentina, Gustavo, ¿no? Educación, presencialidad, Corte Suprema. Un momento muy difícil, absolutamente difícil, controvertido, polémico, por momentos escandaloso, un mal momento desde el punto de vista sanitario. Mirá, la pandemia se está llevando puesto a más cosas y más gente de la que uno quizás se hubiera imaginado, siendo el peor pesimista que pudo haber caminado en algún lugar, ¿no? Pero de cualquier manera, yo vengo diciendo hace un tiempo que se está tratando de conseguir vacuna mediante, tratamiento mediante, paso del tiempo mediante, se está tratando de conseguir esa tan ansiada inmunidad de rebaño. Ojalá la consigamos y cuanto antes mejor, pero no la vamos a conseguir a esa inmunidad de rebaño si antes no conseguimos la solidaridad de rebaño, porque una cosa nos va a llevar a lo otro. Pero primero la solidaridad y después seguramente en algún punto o en algún momento vamos a llegar a la inmunidad física, ¿no? Sabés que estamos en la ciudad cuna de la Constitución. Estamos en la ciudad cuna de la Constitución. Sí. Acá en la ciudad de Santa Fe. Y la verdad que siempre se ha discutido y esas tensiones entre poderes existen. Y bueno, queremos hacerlo participar al doctor Silioli, para el cual, insisto, nos atiende generosamente, un poco para partir de cuál es su análisis sobre la coyuntura política actual y sobre todo también para hablar, además de educación, para preguntarle esto que se está hablando, ¿no? Del gobierno de los jueces. Vamos a hablar en este programa también con un constitucionalista que de alguna manera aseveraba que estamos en esa época y que este ejemplo de lo que pasó en la Corte en estas horas sobre el tema de la autonomía y la presencialidad y estas cuestiones puede tener mucho que ver con eso. Alberto, gracias por hablar con nosotros y bueno, ¿cuál es tu visión de la coyuntura y de la actualidad, no? Bueno, buenas noches, Maxi, buenas noches, Gustavo. Buenas noches, ¿cómo le va? Gracias a ustedes por la comunicación. Los escuchaba atentamente y coincido. La verdad que es un momento muy difícil de país. Y ustedes hablaron, fueron más allá, ¿no? No solo es un momento difícil, es un momento por momentos escandaloso, ¿no? Y evidentemente es así. Pareciera que no hubiera límites, pareciera que esa sociedad que nosotros sabemos que es una sociedad crispada, dividida, con antítesis muy importante, con visiones muy polarizadas, uno pensaría que en algunas circunstancias excepcionales bajarían ciertas tensiones, habría un cierto lugar donde se depondrían algunas polaridades extremas, pero la verdad que no es así, ¿no? Algún antropólogo decía que es una sociedad donde no hay más lugar para arrodillarse, y no es una afirmación religiosa, es una afirmación de decir, bueno, pará, hace 14 meses que estamos contando infectados y muertos, pongamos entre paréntesis
algunas cuestiones, las elecciones de noviembre, las presidenciales del 2023. Pensemos todos juntos, ¿no? También Gustavo decía, la inmunidad de rebaño tiene que venir de la mano de la solidaridad de rebaño, y eso la verdad que me parece difícil, y eso también forma parte de un cierto desasosiego social, ¿no? Una sociedad que le cuesta cumplir sus objetivos, ¿no? Reiteradamente los incumplimos, no podemos encontrarnos. No quiero hacer una cosa idílica, tengo una posición política, por supuesto, puedo reconocer errores de mi espacio político, como ministro también puedo decir que en diciembre del 2015 no dejamos un sistema educativo que fuera un paraíso, tenía deudas, tenía cuestiones que había que mejorar. Ahora, permítanme decir que creo que el neoliberalismo tuvo 4 años de gobierno deleterios, de mucha ruptura del lazo social, y en el plano justamente de lo gregario, el neoliberalismo es exactamente lo contrario, porque persigue una sociedad de individuos, una sociedad de unos, una sociedad donde soy yo y basta, y veo que convivimos con un criterio de libertad que es soy libre porque no tengo interferencias, ¿no? La humanidad viene luchando por la libertad y miles de muertos. Ahora, profe, cuando usted está con sus alumnos, que actualmente da clase, y le preguntan ¿qué prevalece? ¿El derecho a la vida? Porque esto hablábamos, Gustavo, ¿no? ¿Qué prevalece? Sí. ¿El derecho a la vida? ¿El derecho a la educación? ¿El derecho de enseñar y aprender? Si no hay vida, no hay nada de lo otro. Si no hay vida, no hay educación, no hay salud, es el derecho a la vida. Primero que tu reflexión, Maxi, nos remite a esa discusión que se está dando en la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. También quiero decir, y por respeto a quienes nos ven y nos escuchan, que el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires es el 7% del sistema educativo nacional. También para ubicarnos un poco, porque a veces se habla de la ciudad como si fuera la patria. La ciudad es un pedacito y tiene resonancia. Dicho esto, digo, está bastante probado ya, la literatura científica ha probado que si bien podemos discutir si el aula contagia, hoy sobre lo que no hay duda es que en tiempos de alta contagiosidad, como son los que vivimos hoy, la escuela acelera los contagios. Revista de Lancet, revista Nature, CONICET. Experiencias, por supuesto, CONICET, experiencias en los Estados Unidos, experiencias en Francia, investigaciones en 130 países, Israel. Bueno, usted que conoce el sistema educativo nacional, pone en movimiento un 30% de la circulación general el sistema educativo. Son 15 millones de personas, ¿no? Directa o indirectamente. Bueno, por eso, Maxi, Gustavo, por eso ayer hubo una reunión de los 24 ministros, los 25, perdón, de todas las jurisdicciones más el ministro nacional, y todos fueron coincidentes en que había que profundizar por este tiempo la virtualidad, salvo 2 provincias que son la ciudad de Buenos Aires, 2 jurisdicciones que son Mendoza y la ciudad de Buenos Aires. Entonces quiere decir que hay un acuerdo. Probablemente haya que mirar con más atención, haya que mirar por plazos más cortos, haya que tener una reacción mayor de entramos y salimos, pero hoy no hay duda, hoy en estas horas, el día de ayer murieron 660 personas, estamos con 600 y pico de muertos, una meseta muy alta. Gustavo, nosotros hablamos... Sí, Alberto, te escuchamos. No, simplemente esto, haciendo una suerte
de pensamiento contrafáctico. Suponiendo que ninguno de los actores tiene ningún interés político atrás, suponiendo que son discusiones solamente científicas entre la ciudad, entre Mendoza y el presidente, ¿no es tiempo de darle la derecha al presidente de la nación que conduce la pandemia en tiempos de guerra, en tiempos de alta excepcionalidad? ¿No es el presidente de la nación el que tiene las máximas responsabilidades? Si hubiera una discusión, que por supuesto no es una discusión neutra, tiene intereses atrás, pero si fuera neutra, y unos dicen ir a la escuela no contagia, y hay evidencias que contagia, y hay un DNU, ¿ese DNU no debe ser respetado? Se argumenta hoy con una expresión que es la desobediencia civil. La desobediencia civil remite a Martin Luther King, remite a Gandhi. Digo, son cosas de una hondura, ¿no? No sé si transmito con claridad lo que quiero transmitir. Son cosas de una densidad política que no están para jugarla en un juego de intereses. Ahí me parece que hay un error político muy profundo que me parece que tiene que ver con intereses electorales, claro, y de posicionamiento. Sabe Alberto, que hablábamos con Gustavo, me gustaría que te sumes en este análisis, en privado, ¿no? Porque a veces uno cuando está en un medio de comunicación tiene responsabilidad superior de transmitir objetivamente y lo más cercano a lo que uno entiende a la verdad. Que a veces daba la sensación de que alguien estaba buscando de que las cosas se compliquen con la pandemia, que las cosas se lleven al límite por este rédito político, y que tal vez el escenario que se pudo conseguir para lograr esto fue el sistema educativo, ¿no, Gustavo? En algún momento lo charlábamos a esto. Sí, la oposición que no hace mucho tiempo atrás, cuando era oficialismo, te decía, por ejemplo, entre otras cosas, que un pobre nunca iba a llegar a la universidad. Hoy, por ejemplo, se preocupa aparentemente mucho por la educación y lo toma como bandera en este año electoral, como bandera política, de propaganda, proselitista, no sé exactamente muy bien cómo definirlo. De cualquier manera, ante esta situación del fallo de la Corte, es un comentario que yo quiero compartir con ustedes. Hay muchos, vamos a decir, indignados. Uno se indigna cuando de pronto se sorprende ante una cosa absolutamente inesperada. En ese punto yo pregunto, ¿realmente uno se sorprende que se falló de parte de la Corte de la manera como se hizo? ¿No era algo que era esperable de que fallaran de esa manera? Y al mismo tiempo yo pregunto, todos estos actores de la realidad deciden lo que deciden, cada uno desde sus respectivas casas, fallando así como estamos hablando nosotros ahora vía Zoom. Calentitos y tomando el café, digamos. Sí. Por supuesto, en el living de la casa o en el despacho del escritorio particular de cada uno, y te mandan los chicos a la escuela, a donde, como decía Alberto Sileoni hoy más temprano, a lo mejor el aula no sea completamente contagiante si se toman todos los protocolos que hay que tomar, que sabemos que cuando hablamos de chicos es más complicado. Sí, en una realidad compleja, Gustavo, que la de infraestructura, que Alberto conoce bien. Los padres yendo a llevar los chicos, los padres yendo a buscar los chicos, en el camino a la escuela, en el camino a la casa. La circulación es el vector que te contagia. Sí, la circulación y la verdad que el aula a esta altura ya también hay evidencia científica que lo hace, pero permítanme seguir el hilo de las reflexiones de ustedes. Por supuesto, el fallo de la Corte hay que acatarlo, aunque deviene prácticamente abstracto porque es sobre un DNU que ya ha perdido vigencia, aunque no ha perdido vigencia la situación.
pero horas antes, en estos días, la Corte también había impedido que el gobierno pudiera controlar las tarifas de las telefónicas. Entonces, digamos, como que hay una presencia de la Corte en cuestiones que tienen que ver con el Ejecutivo que es absolutamente alarmante. El fallo de la Corte, debo decir que no leí todos los fallos porque no son iguales, pero lo que trasciende es que en algún sentido le dice a la Nación que no tiene competencia sobre el sistema educativo de la ciudad de Buenos Aires. Pero por supuesto, esto lo sabe un niño de 4 años. Ya sabemos que las provincias son autónomas, que se han transferido las escuelas, que cada provincia conduce su sistema educativo. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación de pandemia que se ha llevado 65.000 argentinos y 3.200.000 seres humanos. No es suficiente excepcionalidad. Alberto, ¿sabés que me preocupa de lo que vos estás mencionando? Disculpame que te interrumpa porque hay algo que tiene que ver con tu gobierno, o más concretamente con el de Néstor Kirchner. Cuando se reforma la ley de educación nacional, lo que se tendió es darle cierta unidad al sistema, según entiendo, y se trató de hacer a través del Consejo Federal de Educación. ¿No te parece que este fallo también viene a restarle aún más lugar de trabajo al Ministerio de Educación de la Nación y de alguna manera hasta ningunear lo que es el Consejo Federal de Educación? Y sí, por supuesto que sí. Lo que pasa es que si bien algunas de las decisiones son vinculantes del Consejo Federal, son de imposible cumplimiento si no hay voluntad política. Claro. Gustavo, Maxi, yo cuando estuvimos al frente del ministerio no tomamos una sola decisión en el Consejo Federal por mayoría, porque no podés tomar una decisión donde puedas ganar 13-12 o lo que fuera, no es matemático. Las decisiones educativas, que son decisiones que exigen consenso, que exigen tiempo, todas las tomamos por unanimidad. Alguna provincia te podía decir, estoy de acuerdo, denme tiempo. Estábamos, yo siempre decía, estábamos en armonía, no estábamos al unísono, porque hay provincias que necesitan un poco más de tiempo, hay provincias, Santa Fe es una, provincia de Buenos Aires, las grandes provincias tienen más recursos, tienen unos sistemas educativos más armados. Ahora, íbamos todos para el mismo lado. Había un rumbo, vos podés ir para el mismo lado con una velocidad distinta, pero vas para el mismo lado, coincidís en determinadas cosas que nosotros intentábamos coincidir, y la verdad que hubieron muchas. Ahora hay 2 jurisdicciones que van para otro lado, en un momento de extrema peligrosidad, en un momento de dramatismo. Ustedes lo están viviendo en la provincia, lo estamos viviendo en todas las provincias. No hacemos más que mirar la tele. Ahora te quiero llevar por otro lado también, que es la cuestión social. A mí me llama la atención, y lo digo con dolor, los padres que ven a la escuela como un depósito de los chicos, y después también tienen dificultades a la hora de salir a trabajar, que es el lugar donde dejan los hijos. Esta discusión, que es bastante doméstica, se da a diario, y es realmente la escuela es una organizadora del hogar. Esto vos lo conocés muy bien, Alberto, y es la realidad. Ahora, también vemos gobiernos peronistas, bueno, ni hablar de la ciudad de Rosario, te cuento de acá de Santa Fe, por ejemplo, que no son peronistas, la ciudad de Santa Fe, a donde llaman a la presencialidad realmente, y a veces pareciera que no conocen la realidad escolar, a partir incluso de la propia infraestructura. ¿Cuál es tu visión con respecto a esto? Porque a mí me gustó mucho algo que dijiste respecto de que Argentina es más allá de la General Paz también, ¿no? No es solamente el 7% de la educación. Y creo que todos tienen una responsabilidad, no es solamente lo que vemos en los canales nacionales, donde a veces te escuchamos a vos también, y es un territorio muy extenso la Argentina, y vemos que hay gobernadores que parece que el presidente sacó un decreto y no adhirieron. Entonces, ¿cuál es tu análisis de participar de ese sector político? Pero yo digo, Maxi, Gustavo,
la política, los que tenemos una voz que puede trascender el espacio de la mesa familiar, los comunicadores como ustedes, no tienen una responsabilidad de traer una palabra de sosiego en estos momentos de la sociedad? ¿Vos te creerías con derecho desde los lugares que ustedes tienen a meter más leña al fuego, a meter más incerteza? No. Entonces, a ver, una señora que fue funcionaria del gobierno anterior, el otro día suelta de cuerpo, dijo que los papás que no mandaban los chicos a la escuela eran porque eran militantes kirchneristas. Digo, llamémonos un poquito a sosiego, discutamos ideas. La muerte es tierra santa. Y con la muerte, con los infectados, con el dolor de la gente, no. Entonces, metamos un poco de racionalidad. Del mismo modo que digo yo, que los papás que mandan sus hijos a la escuela en la ciudad de Buenos Aires no son unos insensatos que no les importa nada la salud de sus hijos. Por ahí tienen otra interpretación, o por ahí, como decís vos, Maxi, son hombres y mujeres que tienen que salir a trabajar, que necesitan organizar su día. Entonces, intento entender esa situación. Tengo cercanamente nietos que van a la escuela pública de la ciudad de Buenos Aires y en este momento no están yendo. El que no lo manda no es mejor persona que el que lo manda. Ahora, ¿por qué no lo manda? Porque evidentemente tienen miedo y ahí hay una fuente de contagio. Y estamos enterándonos todos los días que explotan las burbujas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque también hay mucho contagio y hay mucha circulación. Entonces, lo que quiero decir es, son tiempos en donde se necesita una voz más calma, una voz que pueda discutir argumentos, podemos discutir ideas científicas. La verdad que yo científicamente hablo de oído, por supuesto, y pareciera que la Corte Suprema de Justicia también, ¿no? Hoy lo dijo un infectólogo al cual lo invitaron a comentar el fallo y dijo, no, la verdad que no estoy en condiciones de meterme en la justicia, como la justicia no está en condiciones de opinar sobre infectología. Y ha opinado, claro, con una gran liviandad, ¿no? Bueno, un poco en línea con lo que está diciendo Alberto, y para sumar al tema, yo que no soy del palo jurídico, observo las cosas que pasan desde el punto de vista personal, desde el punto de vista periodístico. Hay una pandemia mundial que obviamente incluye a la Argentina, que está dentro del mundo. Esa pandemia es una emergencia. La emergencia en un país, llámese la Argentina, debe ser conducida por el presidente, que es el que baja toda la línea sanitaria, política, de infraestructura, de logística, de lo que haga falta, poner y hacer para que esa emergencia, que es una pandemia, bueno, se saque adelante de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, yendo a la cuestión legal y jurídica y de lo de la Corte, así como se dice que toda regla tiene una excepción, ante una emergencia de tamaño, calibre como una pandemia, las leyes o determinada ley también debería tener una excepción basada en el sentido común. Eso es lo que yo digo. No ajustarse a la fría letra de la ley, que no sé si termina llegando a lo que es el espíritu de la ley o no termina llegando y va a cualquier otro lado. Eso será para analizarlo. Pero me parece que ante la emergencia hay que salir un poco del apego a la fría letra de la ley, que es lo que me parece que ha querido hacer la Corte, y a mi criterio, que obviamente no tiene ninguna importancia, no le ha errado, digamos. Yo creo que es un momento para otra cosa, no para ponerse a discutir en un contrapunto con el gobierno nacional,
haciendo perder tiempo, haciendo perder energía, esfuerzo, desgastando. Lo veo a Alberto que vos hablás y hace que sí. Veo a Gustavo que vos hablás y Alberto hace que sí con la cabeza, se ve que está... No, claro que coincido, claro, sí, lo explicó con claridad, claro que sí. Y yo no soy abogado ni pretendo serlo, pero es les lo voy que a me decir parece. otra paradoja mayor. Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay menos clase que el año pasado. Y trato de explicarme. Como hay una gran cantidad de papás que no mandan los hijos a la escuela, hay infinidad de aulas de la ciudad de Buenos Aires que tienen 6 o 7 chicos. Y está la maestra, el maestro con esos 6 o 7 chicos. Y hay otros 20 que se quedaron en casa. 13, 14, 15, 18 que se quedaron en casa. Esos que se quedaron en casa, como la maestra está con los chicos que van, esos que se quedaron en casa están en banda. No tienen Zoom, no tienen nada. Por un capricho absoluto, por una puja política, por un posicionamiento interno de Juntos por el Cambio para ver quién está más a la derecha de quién, el peor de los mundos. Ahora, Alberto, hay algo que también quiero consultarte. Vos sos una persona que conocías íntegramente el sistema educativo nacional a partir de tu estadía como ministro, que marcó una parte de la historia argentina de la educación, ¿no? ¿Qué sentís cuando muchas veces vos cuando conducías como presidente del Consejo Federal y qué ves ahora? Porque de alguna manera es una práctica que no cambió, que los ministros de las provincias acuerdan en ese marco, pero después en la provincia no parecen cumplir lo que levantaron la mano o a viva voz aprobaron en el Consejo Federal. ¿Cómo lo ves a eso? Bueno, por supuesto no me tocó gestionar y hacer política pública bajo la pandemia, pero es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque se han metido muchas voces a opinar sobre estas cuestiones y por supuesto en educación tiene que opinar educación, pero en la línea de lo que decía Gustavo recién y decías vos antes, cuando estamos en un estado de excepcionalidad, la rectoría científica de este momento no la tiene la pedagogía, la tiene la ciencia. Aquellos que se han dedicado toda su vida a cómo funcionan los virus, qué desarrollo tienen y cómo se pueden aplacar. Bueno, si allí hay una rectoría científica, hay que continuar y hay que seguirla. Si nuestra estrategia 2020 fue excesiva respecto de la virtualidad, que podría ser una crítica que yo la escucho con atención, bueno, eso ya ocurrió. Digo, supongamos que en el 2020 debiéramos haber entrado y salido más rápidamente. Sí, pero nadie conocía el virus tampoco. Bueno, nadie conocía el virus. Bueno, pero eso ya ocurrió. En todo caso, lo que hoy es absolutamente indiscutible es que de los 14, 15 meses de pandemia estamos en el peor momento. Entonces, si hay un momento que se justifica ese DNU presidencial, es este. El otro día el presidente en un acto me impactó una frase sencilla, dice: ninguna circunstancia política nos autoriza a no defender la vida. A ver, ese es el bien mayor. Arrancaste con una pregunta si es educación o vida el bien mayor, y los tres coincidimos que no hay bien hoy por sobre la vida. Y no hay ningún interés, cualquier interés sobre esto es espurio. Cualquier interés, si es un interés electoral, si es un posicionamiento político, si es que los focus group me están diciendo que mido bien cuando me hago el duro, es una cosa inaceptable desde cualquier punto de vista y mucho más desde el punto de vista ético. Una última pregunta y agradecerte este tiempo, Alberto. Llevamos media hora de charla, te agradezco muchísimo. Muchos argumentan la presencialidad desde la falta de herramientas, entre esos dispositivos electrónicos, infraestructura. ¿Cuál es tu visión sobre eso? Absolutamente cierto, evidentemente no soy de los que esconden la realidad. En el 2020 se aprendió menos que lo que teníamos que aprender.
porque es una situación absolutamente excepcional y porque hay 57% de niños argentinos y niñas que son pobres. Y permítanme decirlo, porque el macrismo también le debe 4 millones de netbooks al sistema educativo, porque tendría que haber distribuido 750.000 por año, que no lo hizo, y esos son 3 millones de netbooks, y tendría que haber reparado 1 millón y pico que no reparó. Entonces este sistema educativo, con 4 millones de netbook max, no sería el mejor del mundo, pero estaría en mejores condiciones para poner el pecho a este drama. Por supuesto que la pregunta que me haces no la gambeteo, ahí hace falta mucho Estado, ahí sí que hace falta mucho Estado, ahí hace falta un Ministerio de Educación nacional, provinciales, que doten de recursos informáticos a los niños, a las niñas de los sectores más carecientes. No lo haría como hicimos Conectar Igualdad, que fue para todos. Focalizaría porque tenemos una urgencia y en algunas casas de clase media hay una o dos equipos. Necesitamos ver a aquellos que se están quedando afuera del sistema educativo porque no tienen cómo. Y también en esto el ENACOM tendría que trabajar, el Ente Nacional de Comunicaciones, en tarifas sociales, en conectividad, en datos móviles. Ahí sí, me haces una pregunta que es la pregunta. Es la segunda pregunta. La primera es la pandemia y la salud, y la segunda es la tecnología, que está dejando afuera a centenares de miles de pibes de los sectores más carecientes. Sin ninguna duda, arrancábamos diciendo que la posibilidad que nos había dado en la comunicación era que todos nos habíamos acostumbrado a estar frente a un dispositivo, y la verdad que la semana pasada, Alberto, hablábamos con un periodista especializado de Medio Oriente, de educación y cómo había sido la educación en Israel. La verdad es que nos permitió esto. Ahora, también es cierto que nos desnudó, y que si no se invierte en educación es muy difícil, y me parece que de alguna manera vos te fuiste del gobierno con una inversión y después bajó considerablemente. Así te diría que se anuló casi por completo. La buena noticia es que hace 2 días el presidente anunció un plan que sustituirá a Conectar Igualdad, que se llama Juana Manso, que van a comprar 600 y pico de miles de netbooks este año y las van a distribuir. Tenemos que volver a ese círculo virtuoso de distribución, porque no hay salida, sino el sistema educativo ya está atrapado entre la virtualidad, la presencialidad. La tecnología vino para tener un lugar que antes no tenía. Qué linda discusión esa, ¿no? Porque hay algunos que vos le hablás de la virtualidad y se ponen un poquito para atrás. Sí, bueno, pero a ver, coincidimos que nosotros pensábamos, yo en abril del año pasado pensaba, bueno, por ahí a mediados de año zafamos. Hace 14 meses que estamos, y los que saben dicen que tenemos todo el 2021, que probablemente sea el 2022. Bueno, nosotros hoy estamos llevando adelante esta conversación, y aprovecho para agradecer, y no hablo más, pero porque los tres tenemos tecnología. Hay millones de niños, niñas, adolescentes en la Argentina que no tienen, que tienen un teléfono para 4 o 5 personas, y aparte con poca señal. De ese modo no pueden educarse. Hay una diferencia sustantiva y los estamos dejando afuera de la historia. Alberto Silioni, ex ministro de Educación de la Nación. En lo personal considero que tuve el gusto de conocerlo. Pudo haber tenido aciertos y errores como cualquier ser humano, pero lo que no se puede discutir es que dejó todo en su trabajo. Así que muchas gracias por su tiempo. A ustedes, Maxi, Gustavo, gracias por la comunicación. Un gusto haber hablado con usted, Alberto, y el saludo a la distancia. Y bueno, como siempre, Maxi, agradecerte a vos la convocatoria. Gracias, Alberto, de vuelta. Muy amable. Gracias a ustedes, muy amable.